limosnas, los que tapan a las mujeres, los que manejan las drogas. Los partidos y sus fanáticos se separan ellos mismos. Unos transan, otros prometen, algunos se alejan y los nuestros mueren. Que se hable con amor, que se viva con furor. Bienvenidos a una nueva edición del Resumen Giramundo. Esta vez quien nos acompaña, Janet Peliza. Me encuentro sola porque mi compañero Sebastián Echaer se encuentra de viaje, así que bueno, le mandamos un saludo grande. La semana pasada estuvo él conduciendo mientras yo estaba participando de la muestra Jujuy Cortos y el cumpleaños número 25 de Guairuro, al cual Giramundo fue invitado. Así que bueno, agradecerle al compañero que llevó adelante solo el resumen y mandarle un saludo. Esta semana voy a estar acompañándolos y bueno, este programa vamos a tener la columna internacional, la columna de comunicación y de informes, la situación actual de la TR y el lanzamiento del Observatorio Audiovisual Andino, ¿no? Bueno, por otra parte vamos a tener la entrevista a Laura Chazarreta, que ella es referente de la corriente política y social La Colectiva, ella ha sido electa diputada nacional por el Frente de Todos, para que bueno, nos dé un panorama sobre lo que han sido las elecciones. Bueno, empezamos entonces con las efemérides. El 28 de octubre del 2007 es electa Cristina Fernández de Kirchner, la primera presidenta mujer electa que asume la presidencia, que llega a la presidencia gracias a elecciones, ¿no?, democráticas. Luego, el 29 de octubre, pero del año 2009, se hace el lanzamiento de la asignación universal por hijo, que viene a complementar en varios casos la asignación para aquellas personas que de alguna manera tienen menor remuneración. Busca también equiparar un poco los ingresos, ¿no?, y cuidar a la infancia, ¿no?, acá en Argentina. Por otro lado, el 30 de octubre es el Día del Restablecimiento del Orden Democrático. Fue elegido este nombre por la legislatura de Buenos Aires porque fue el día en el que fue electo presidente Raúl Alfonsín en 1983, que bueno, marca la vuelta a la democracia aquí en Argentina. Y por otro lado, bueno, que esta suele ser confundida un poco con una fecha quizás un poco más comercial. Estamos hablando de Halloween, que es este fin de semana. Bueno, al respecto, rescatar que estas son costumbres que vienen de los pueblos originarios, que tienen tradiciones milenarias. Por ejemplo, en el caso de México, hace más de 3.000 años que se celebra el Día de los Muertos, ¿no? Es el día en el que se reduce la brecha entre los dos mundos, de los vivos y los muertos. Entonces, la tradición es que ellos llevan comida al lugar donde se encuentran enterrados sus seres queridos y también se levantan altares. En este sentido, bueno, también hay costumbres nórdicas de países como Irlanda, Estados Unidos, Gran Bretaña, que también en este sentido celebran esta separación, ¿no?, de los dos mundos, este acercamiento. Y bueno, respecto a esa tradición, por ejemplo, en Europa se celebraba, los niños realizaban faroles, ¿no?, de fuego fatuo en nabos. Y bueno, esa hibridación de la cultura, al llevarla a Estados Unidos, al no haber nabos, se empezó a usar la calabaza. Bueno, un poquito de historia como para contextualizar esto, que bueno, se ha vuelto un día comercial, pero viene desde costumbres que tienen que ver con los pueblos originarios, con tradiciones históricas y milenarias, que bueno, tienen que ver con la religión y que ahora con el sincretismo se celebra quizás en todo el mundo. Bueno, un poquito de historia respecto a esto. En el próximo bloque vamos a tener entonces la entrevista a Laura Chazarreta sobre los resultados de las elecciones, así que bueno, los dejamos para volver con el próximo bloque.
bienvenidos a este segundo bloque del Resumen Giramundo. Estamos acompañados por Laura Chazarreta, ella es referenta de la corriente política y social, La Colectiva, y además es candidata electa a diputada provincial por el Frente de Todos. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿cómo estás? Ya soy diputada electa. Ah, bien. Ya pasaron las elecciones y ya asumimos ahora el 21 de noviembre. Ajá. Gracias por la invitación, la verdad que para mí es un orgullo siempre poder estar en estos espacios que son nuestras comunicaciones de la verdad, porque después están otras comunicaciones que andan por ahí haciendo daño. Buenísimo. Bueno, como para empezar, viendo el panorama, ¿no?, de las elecciones que transcurrieron este domingo, queríamos saber cuál es tu postura al respecto, qué opinás sobre los resultados, ¿no?, de estas elecciones. Mira, para nosotras, bueno, la verdad que el 27, lo primero que nos pasaba con las compañeras y con todo el mundo que íbamos encontrando es que ya el cuerpo nos predispone de otra manera. Sentíamos que nos sacábamos un camión de encima, o sea, un camión muy grande. Sinceramente, estos 4 años han sido nefastos. ¿Y esto qué significa? Para nosotras, que pertenecemos a una agrupación del campo nacional y popular, que estamos en los barrios, que venimos de toda una historia, ¿no? Venimos de 20 años de militancia, en el caso mío, en que vengo de la resistencia de los 90, de los movimientos sociales, de los movimientos piqueteros, donde teníamos que resistir, y ya para nosotras en el 2015 tener que pensar volver a la resistencia ya era doloroso, y aparte porque sufríamos, sabíamos lo que iba a pasar, qué significa tener un gobierno neoliberal, un gobierno de derecha, pero que encima en esta ocasión con mucho más perversidad, porque en donde tuvieron como un plan muy siniestro, que es jugar con, bueno, de esto que se habla de la posverdad, que es a través de la mentira, miento, y voy instalando en la sociedad mucho odio, bueno, cuando se hablaba de la grieta, esto de poder, de vernos entre unos y unas, otros y otras, ver al otro y a la otra como menos, como diferente, esto de la meritocracia, bueno, empezar a ver toda esa batalla ideológica y cultural, más allá de todo lo estructural, ¿no? De generar empobrecimiento, endeudamiento, saquear el país, pero por otro lado de lo ideológico, porque justamente hasta en los propios barrios, por mucho tiempo, las propias vecinos, hasta defender esto, ¿no? Se déjenlo gobernar a Macri. Por suerte, me parece que en 4 años, creo que Macri creyó que iba a estar 20 años, y por suerte, me parece que cuando subestimas al pueblo, la respuesta creo que ha sido clarísima en estas elecciones, y que la verdad que por lo menos estamos en días de alegría, no voy a decir de felicidad, porque obviamente asuma Alberto no se va a recuperar el país de un día para el otro, pero para nosotras nos predispone a la lucha que viene con mucha más esperanza y mucho más motivación. Hablando de esta diferencia por ahí, de esta brecha, ¿no? ¿Qué opinás sobre esta diferencia que se achicó en los votos entre los dos partidos principales? Bueno, yo creo que las estrategias que se fueron dando, me parece que la línea, que el Frente de Todos, del que soy parte, me parece que hubo una línea bien, digamos, hacia donde planteábamos la campaña, que era en oposición claramente a las políticas de Macri, pero sí Macri después de paso, y se acuerdan que se manifestó enojándose de una manera que llegó a dar miedo. De hecho, en estas elecciones, al otro día lo primero que hago es escuchar el discurso de Macri para ver si estaba pacífico, estaba tranquilito, porque de verdad que daba miedo, el daño que podía hacer. Y cómo impactó, digamos, esas elecciones de paso, esos datos, esos resultados, en cómo se dieron las estrategias en los diferentes sectores de la sociedad. Entonces, no es lo mismo las estrategias que se dio la derecha y este gobierno en los sectores populares, cómo se lo dio con la corpo empresarial, económica, en donde fueron generando toda esta mentira de que si ganaba Alberto, iba a reventar el país, iba a reventar el modelo económico, cómo los gobiernos de derecha de otros países también se manifestaron en que si ganaba Alberto iba a haber divisiones, no iba a haber negociado, bueno, todo eso que fueron generando, y me parece que
cuando no tenemos claros a veces algunos sectores o que los corren o les interesa otros intereses, tienen otros intereses, perdón, que tienen que ver más con lo económico que con lo humano, y que quizás habían visto por algún lado en Paso, en Alberto algo, bueno, claramente se volvieron a Macri. Y también, bueno, creo que siguieron, digamos, engañando y estafando a la gente, y bueno, sigue siendo un desafío en toda la sociedad de poder pensarnos mucho más, politizarnos mucho más en el momento de elegir y ser parte de un proyecto de país. ¿Cómo pensás que van a ser estos días que siguen antes de la transición, digamos, de mandato que puede llegar a pasar? Mira, a nosotros nos pasó que cuando llegamos a tener miedo, más allá de que las PASO marcaba claramente que las generales teníamos que ganar, había una preocupación porque no dejábamos de tener ese miedo de que no ganáramos o que fuéramos a balotaje. Y nosotros, por ejemplo, sabíamos que en el barrio era un límite. O sea, que si llegaba a haber balotaje, iba a explotar. O sea, digamos, hay una situación de hambre, de miseria, de humillación muy grande en todos los lugares. Y daba miedo de qué medidas iba a tomar Macri en el momento que Alberto ganara. Por suerte, hasta acá, me parece que también por intereses y no porque realmente sea una buena persona, ni todo su equipo, ni todo su proyecto, creo que entienden que no es necesario la confrontación y con un contexto, porque no nos olvidemos, no podemos hablar en forma aislada de Argentina cuando venimos teniendo todo el conflicto en Chile, todo el conflicto en otros países, pero refiriéndome a los limítrofes, ¿no? En Bolivia, que no quieren aceptar las elecciones democráticas y que ganó Evo Morales, y de hecho siguen presionando y no quieren aceptarlo. Bueno, el conflicto de Chile, que viene claramente a ser un hecho que manifiesta lo que significa los gobiernos neoliberales, y no fue como en Argentina, que tuvimos la crisis del 2001, sino que tuvieron más de 30 años de neoliberalismo y que no había generado un conflicto social. Bueno, esto también habla del fracaso de estos modelos. Bueno. Entonces, por eso me parece que se cuidó bastante y se vienen portando bien. Hoy veía la noticia de que se había juntado Axel con Vidal y que Axel le pidió que por favor no aumentara las tarifas de la luz. O sea, siguen estando estas cuestiones que están como naturalizadas y que hay que ponerle freno lo antes posible. Pero pareciese que va a haber transición dentro de todo sana. No sé si, lo digo en términos nacionales, porque si hablamos en la provincia, que de repente Cornejo quiera dejar un aumento del boleto del micro a 25 pesos, para que no recaiga la responsabilidad sobre Suárez, cuando estamos hablando de un derecho básico y lo que significa tener un boleto a 25 pesos, bueno, habla de también, a veces pienso que compiten Macri con Cornejo, ¿no? Tienen, digamos, y creo que Cornejo a veces lo supera claramente. Cómo hacer esto, ¿no? Antes de irse a tomar este tipo de medidas me parece terrible y completamente antidemocráticas. Bueno, una pregunta quizás un poco más personal, ¿no? Vos que venís más del campo popular, ¿qué se siente llegar a ser diputada, ¿no? Del barrio a ser diputada. Lo primero que me parece muy raro que me digan diputada. Cuando me dicen diputada, yo digo, pero yo soy la chaza, o sea, no, soy la chaza, ¿no? Diputada es como que, pero entiendo, digamos, de hecho fue una decisión de toda la agrupación, no solamente de la colectiva, sino del frente que tenemos conformado, nueva mayoría de Patria Grande, que están los y las compas de Irrompible, los y las compas de Soy Nosotras. Entonces, bueno, fue una decisión política, ¿no? Y ese frente viene conformado hace 2 años, de 2017 hasta acá. Entonces, bueno, para nosotros ha sido mucho esfuerzo. Entendemos que hay por los espacios de representación, y esto que decís vos para nosotros es fundamental. Es la identidad de donde nosotros estamos y no movernos un segundo de ese lugar, que tiene que ver con representar los feminismos, que tiene que ver con representar a nuestras hermanas lesbianas, trans, travestis, no binarias, que tiene que ver con todas las luchas populares. Sin ir más lejos, ayer ya estábamos pensando un proyecto con el tema de discapacidad, todos los sectores aquellos que históricamente han sido anulados, y que pudieron adquirir algunos derechos en los 12 años de gobiernos nacionales y populares como de Néstor y Cristina, pero que rápidamente son los primeros sectores que ante un gobierno neoliberal impactan y los revientan.
Entonces, bueno, cómo remontar todo eso y entendemos que ahí va a ser nuestro lugar. Y también entendemos que las cámaras están conformadas por la mayoría del oficialismo. Entonces, nosotros lo que venimos planteando es resignificar y reinventar la legislatura. Primero, no alejarla del pueblo, porque cuando hablamos de la legislatura se ve como algo lejos, como que es algo que no tiene nada que ver con el pueblo. Es más, si preguntamos, si yo te pregunto, Janet, no, enumerame 10 diputados y diputadas que hay ahora en la Cámara y qué están haciendo, ni yo tampoco lo podría saber, ¿no? Claro, digo, qué alejado está y supuestamente están en representación del pueblo. Bueno, todo eso lo tenemos que dar vuelta, transformarlo, cambiarlo. No solamente pensar que tenemos que presentar proyectos, y hay que hacerlos y presentarlos, pero ser muy creativas, que me parece que es lo mejor que hemos generado desde los feminismos, la creatividad política, cambiar las prioridades, el deseo de transformarlo todo, organizarnos, generar pactos, acuerdos, y entender que esa legislatura no es mía, sino que es de todos estos sectores que decidimos estar ahí y que le vamos a poner todo. Buenísimo. Bueno, la impronta de las mujeres al poder, ¿no? Totalmente, las mujeres al frente. Hoy leí una nota que en Buenos Aires, como, me olvidé el número, pero creo que ganaron como 10 mujeres intendencias. O sea, claramente venimos a replantear y romper con los órdenes patriarcales y con esas estructuras masculinizadas de la política, y con otro planteo político y con otras prioridades donde el centro es lo humano, y me parece que no hay retorno. Pero aparte porque vienen las nuevas generaciones, las más pibas, a dar vuelta a todo, y en esa nos subimos. No sé a dónde nos llevan, pero nosotros nos subimos a esa, totalmente. Bueno, como para ir cerrando un poco lo que van a hacer estos años, ¿no? de la nueva diputada, ¿hacia qué lugares apuntarían las políticas públicas? ¿Cómo pensás que puede llegar a ser esta gestión? Mira, nosotros tuvimos como la posibilidad del 2017 hasta acá, que en realidad tiene que ver con sistematizar todo el camino que ya veníamos tejiendo y ya recorriendo de todas las luchas, demandas, necesidades, deseo de todas las mujeres y las diversidades que venimos construyendo, pero sí le empezamos a poner como más cabeza de poder sistematizar todo eso. Y nosotros vimos como ejes fundamentales que fueron surgiendo y que no surgió de una sola voz, sino de muchas voces, para nosotros cuestiones claves que tienen que ver con las políticas de igualdad. O sea, lo que hizo Cornejo fueron todo el tiempo políticas de emergencia, ¿no? Ellos se llenan la boca hablando de 12 refugios. No conozco en mis 20 años, ninguna mujer quiere ir a un refugio. Son cárceles, o sea, ¿cómo puede ser que la responsabilidad sea de las mujeres cuando estamos en una situación de violencia? Encima que no somos nosotras las responsables de esas situaciones de violencia. Bueno, ¿cómo nosotras? Pero nada hicieron en políticas de igualdad, en acceso a trabajo, a salud, a educación. Bueno, para nosotros es fundamental como ejes, aunque suene muy abstracto lo que voy a decir, pero tiene que ver con la redistribución del trabajo, de la tierra, de los recursos, del tiempo y de los cuidados. Eso en concreto es que ya viene sucediendo. De hecho, con Anabel Sagasti presentó un paquete de proyectos de políticas de cuidado, que es reconocer el trabajo que hacemos las mujeres de toda la vida, más allá de que discutamos y logremos que esos cuidados, esas tareas y esos tiempos se repartan equitativamente con los varones, pero más esto que hizo Cristina en su momento, que es la jubilación de ama de casa, que es reconocer y remunerar el trabajo que supuestamente lo hacemos por amor en forma gratuita. Y después, no sé, siempre nosotros trabajamos mucho con la lucha campesina, entonces lo primero que sabemos es que ni el 1% de las mujeres somos dueñas de las tierras. Todo eso hay que revertirlo. El tema de tener acceso al trabajo, de tener acceso a todos los derechos sociales, que parece una obviedad, pero no en términos abstractos, porque son discursos que están todo el tiempo y los escuchamos, pero nosotras hemos sido y venimos y seguimos y vamos a seguir siendo consecuentes a eso. Es una lucha histórica que nosotras, desde de haber sido parte de un gobierno nacional popular o desde la resistencia, en ningún momento dejamos de pensar en esas políticas, así sea dentro del Estado o fuera del Estado. Ahora nos toca ese espacio institucional, pero que entendemos que la lucha ahí adentro no debe ser institucionalizada ni burocratizada, porque si no es retroceder. Bueno, muchísimas gracias, Laura, bastante completa la entrevista, te agradecemos y esperamos
que sea con éxito tu asunción y que logres los objetivos planteados. Gracias a ustedes, gracias Janet, y gracias a un montón, digamos, de sectores que fueron parte de este lugar que vamos a tener en la legislatura y que es de todos, y que es del pueblo y de todas las luchas. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Bueno, terminamos acá el segundo bloque del resumen Giramundo y enseguida volvemos con más resumen. Estamos en el tercer bloque del resumen Giramundo. Esta vez vamos a arrancar entonces con la columna internacional, en la cual Sebastián Moro, que es periodista, nos informa sobre el caso de las elecciones en Bolivia. Bolivia vive desde el 21 de octubre, día posterior a la realización de las elecciones generales que determinaron a través del recuento provisorio preliminar 5 días después la victoria del actual presidente Evo Morales y su compañero de fórmula Álvaro García Linera, con lo cual el binomio del MAS se aseguraba una vez más ser quienes conduzcan el destino del país para la gestión 2020-25. Este triunfo de Evo Morales se ajustó a la ley electoral boliviana, que estipula que superando el 40% de los votos y con una ventaja sobre el segundo candidato mayor a 10 puntos, se accede a la presidencia, en este caso, sin necesidad del balotaje. Así fue como concluyó el cómputo final, luego de jornadas de polémicas y donde empezó a instalarse esta crisis política que ha derivado en convulsión social. Tuvo de alguna manera anticipado por el propio Carlos Mesa, el candidato de Comunidad Ciudadana, que terminó en segundo lugar, por denunciar previamente a la realización de las elecciones que iba a haber fraude, darlo por hecho e ir instalando en la población este sentimiento adverso hacia el gobierno de Evo Morales. Así fue como, acicateados ya por el discurso opositor a partir del día después de las elecciones, en algunos casos incluso incitando a la guerra civil, como hizo el actual rector de la UNSA, Waldo Albarracín, sectores de clase media alta, fueron plegándose a este pedido encabezado por Carlos Mesa y mostrando su malestar desde diversas acciones y manifestaciones, en algunos casos violentas y muy lesivas, además de la rotura de edificios públicos. Se produjo también la quema de 7 tribunales electorales departamentales durante la semana pasada. Nuevamente el discurso discriminatorio, el discurso contra los indígenas, contra los campesinos, y en algunos casos la agresión directa, sobre todo con las indígenas, a quienes en la ciudad Celapap se las conoce como mujeres de pollera. También han ido apareciendo y incitando al golpe de Estado viejas figuras de la llamada democracia pactada. Los años neoliberales, donde Bolivia estaba hundida en la miseria y en el saqueo permanente de sus recursos naturales. Ese es el clima que de alguna manera ha vuelto a resurgir, de mucho odio social.
la pelea electoral y la disputa política pasa por estos momentos en relación a cómo va a continuar, cómo se va a resolver este conflicto acerca del reconocimiento o no de Evo Morales como el próximo presidente de Bolivia. En ese sentido, parecen haberse relajado un poco los ánimos entre la oposición que hay y el oficialismo. Empieza a haber acercamientos en cuanto a una realización de una auditoría voto por voto, acta por acta, de la cual participarán también representantes de la oposición y de organismos internacionales como la OEA. Esto aún todavía no está confirmado cuándo va a suceder ni cómo se va a implementar, pero sería la salida, ya que tanto oficialismo y oposición coinciden en que debe ser vinculante según las resoluciones que tenga la OEA, es decir, que la OEA determinará si hubo fraude o no y en todo caso si va a haber una segunda vuelta. Bueno, ya estaba entonces el informe de Sebastián Moro. Recordamos, bueno, que la diferencia de mayor de 10 puntos no sería necesario ir a balotaje. La auditoría que terminará definiendo la OEA, si hubo fraude o no. Bueno, recordamos también que hace algunas semanas estuvo el cónsul de Bolivia acá en Mendoza, lo entrevistamos en Giramundo llamando a las elecciones y bueno, apostándonos a que sea lo más democrático posible el proceso de elección en la que el pueblo decide quiénes van a ser sus representantes. Vamos por otro lado a la columna de comunicación en la que Jairo Farías, que es profesor a Jairo Farías, que es profesor en Brasilia, nos va a hablar sobre las defensorías de las audiencias. Hola, soy Jairo Faría, vengo de Brasilia, en Brasil. Trabajo ahí en la Universidad de Brasilia, en la Facultad de Comunicación, con un proyecto que se llama Comunicación Comunitaria. Y ahí realizamos varias acciones junto a barrios cercanos a Brasilia. Y estoy de paso por Mendoza, conociendo aquí la TV Giramundo y con charlas en la universidad y reencontrando amigos también. Yo trabajo mucho con temas relacionados a ética y responsabilidad social en los medios de comunicación, educación para los medios y específicamente he trabajado hace 10 años con el tema de las defensorías de las audiencias, ¿no? Principalmente en los medios audiovisuales. La importancia de este tipo de acción es que es un mecanismo para estimular la responsabilidad social, la accountability, o sea, la transparencia, la rendición de cuentas de los medios de comunicación junto a los públicos, ¿no? A la gente, que la gente pueda participar un poco más, acercarse de los que producen los contenidos, ¿no? Entonces, las defensorías de las audiencias reciben quejas, comentarios diversos de la audiencia y los repasa a los que producen los contenidos para que haya un poco más de una mejoría o una mejoría en la calidad de los contenidos y que sean más transparentes. Bueno, yo he estudiado, me he aproximado un poco de la Defensoría del Público de Argentina y que hace un trabajo muy interesante que
hace unos años está un poco, digamos, un poco vaciado, ¿no? Pero que tiene una propuesta muy interesante de poder, además de recibir las quejas y sugerencias, también aproximarse a la gente por medio de talleres en varias comunidades, también hacer monitoreo, ¿no? O sea, observar lo que se ha producido en los medios. Entonces hace un trabajo muy interesante. Lo que puedo decir, yo he estudiado Colombia, Brasil y Portugal. Y la diferencia es que ahí, en esos países, son medios los que tienen sus propias defensorías. En Brasil, por ejemplo, tenemos la Empresa Brasil de Comunicación, que es el canal público nacional, que tiene una defensoría que ahora también se viene vaciando un poco por el contexto político. Pero en Colombia, por ejemplo, hay la ley que creó los canales de televisión privado, el 96, obligó a que los canales tuvieran sus propias defensorías. Entonces, hay más de 8 canales en el país que tienen programas de defensorías del televidente, ¿no? Entonces, son los canales privados, son 2 nacionales, los canales públicos nacional, el canal público nacional y los canales regionales también. Entonces es una experiencia interesante. Y en Portugal, donde la televisión, o sea, nació pública, hay también una experiencia desde el 2006 ahí se llama el proveedor del televidente, ¿no? Y son experiencias que tienen diferencias, pero siempre con con este objetivo de estimular la participación del público hacia los contenidos que son producidos. Me gustaría agradecer a ustedes de la televisión Giramundo, del canal Giramundo, por la recepción. He conocido hoy la Radio Cushum, que también estuvo muy bien el trabajo que han realizado ahí hace casi 30 años, ¿no? Y vamos paso a paso con todas las dificultades, vamos en nuestros microambientes trabajando poco a poco por la democratización de la comunicación. Bueno, ahí veíamos la columna de comunicación de Jairo Farías. Y bueno, la situación de la Defensoría de las Audiencias, la experiencia de otros países como Brasil y Colombia. Bueno, al respecto agregar que aquí en Argentina la Defensoría del Público está hace más de un año acéfala, sin embargo ha seguido realizando sus tareas que tienen que ver con, bueno, justamente las inquietudes del público, mediar en situaciones del público con el medio emisor, también realizar capacitaciones en los distintos medios del país y relevar datos importantes que tienen que ver también con la comunicación. Así que, bueno, recordar que está hace más de un año acéfala y además está intervenida al respecto el Centro de Estudios Legales y Sociales. Junto con otras organizaciones han presentado una denuncia a la Comisión Bicameral de Comunicaciones del Congreso Nacional, esperando que se resuelva la situación, ¿no?, del interventor que está en este momento, que es Alonso. Esta persona habría nombrado a 14 funcionarios que con poca experiencia, con un amplio sueldo, bueno, ha cometido irregularidades con compañeros de trabajo, ¿no? Persecución y hostigamiento político. Y bueno, estas irregularidades que denuncia entonces la Comisión de Estudios Legales y Sociales debería resolverse, así que esperamos una pronta renovación del Defensor del Público.
Bueno, hemos llegado al final del tercer bloque del resumen Giramundo. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. También pueden encontrar en YouTube nuestro material. Así que bueno, síganos, es Giramundo TV Comunitaria. Nos encontramos en el próximo bloque final con más resumen Giramundo. Estamos en el cuarto y último bloque de este resumen Giramundo. Esta vez vamos a ver un informe que tiene que ver con el viaje que realicé la semana pasada a Jujuy. Recuerden, ¿no?, que la semana pasada estuvo acá conduciendo el compañero Sebastián Schaer solo. Bueno, esta vez me toca a mí. La semana pasada realicé un viaje a Jujuy. Del 21 al 25 de octubre se realizó la muestra Jujuy Cortos, número 18, organizada por Guairuro, que es Guairuro es una productora de comunicación popular de allí de Jujuy, que nos invitó a su cumpleaños número 25. Bueno, en el marco de esta semana que se realizaron también talleres y paneles en los que estuvimos charlando y debatiendo sobre la situación del audiovisual. También uno de los eventos importantes que ocurrieron durante esta semana fue el lanzamiento del Observatorio Audiovisual Andino. Así que vamos a ver el informe. Estamos lanzando el primer observatorio audiovisual andino y esto supone para nosotros una responsabilidad y algo muy importante. Esto está en formación, digamos, y esperemos que dé sus frutos, y es algo de lo cual estamos muy orgullosos. Mi nombre es Lucrecia Cardoso, yo soy directora del Observatorio del Sector Audiovisual Infocomunicacional, que nació ya hace 6 años, que está orientado a generar conocimiento situado, es decir, construir datos duros del sector que nos lleven a poder tomar decisiones, diseños de políticas públicas, monitoreo del sector para transformar la realidad audiovisual de nuestro país. Hoy estamos acá y celebramos profundamente la creación del Observatorio Andino Audiovisual. Nos parece muy importante es justamente construir conocimiento, datos duros, conocimiento situado, que nos lleve a saber en qué condiciones, qué capacidad instalada, qué trayectoria, qué lenguajes, qué sentido se construye en la región andina de manera audiovisual. Recién estuvimos compartiendo el lanzamiento de este observatorio y hablando entre distintos actores, universidades, asociaciones de realizadores, actores de la comunicación comunitaria que van a sumarse a la posibilidad de conocer y construir herramientas que nos permitan fortalecer el sector, fortalecer la producción comunicacional, la producción audiovisual, generando lo que genera, ¿no? Puestos de trabajo, construcción de sentido, contenidos que nos hacen ver reflejados en las pantallas, que nos permiten ser constructores de nuestro propio relato. Entonces, en ese lugar, nuestra participación, digamos, como Guairuro Comunicación Popular, la invitación a Giramundo tiene que ver con pensarnos juntos, digamos, en este universo que viene transitando, nos parece como muy relevante. Primero porque hay como distintos espacios que siempre fueron como en contenidos y espacios estancos, que tiene que ver por un lado lo académico, ¿no?, que siempre se piensa a sí mismo, por otro lado la producción audiovisual y por otro lado las pantallas. El hecho de estar integrantes de los distintos espacios, pensarnos juntos, discutir, reflexionar, ver cuáles son los horizontes, me parece que es sumamente importante, y en este sentido, digamos, también nosotros a lo que aspiramos es a que esta unidad, digamos, que tiene que ver con la unidad en la acción, con lo que cada uno hace en su territorio y en su lugar, con muchísimo esfuerzo, nos piense juntos, o sea, que no estamos solos en esto, sino que somos compañeros que tenemos una mirada en común, una mirada solidaria, participativa, horizontal, y que desde ese lugar podemos hacer muchas más cosas, ¿no? Bueno, allí veíamos el lanzamiento del Observatorio Audiovisual Andino. Están allí Adrián y Ariel Ogando, que son coordinadores de Guairuro Comunicación Popular,
y también Lucrecia Cardoso, que es la directora del Observatorio Audiovisual Infocomunicacional, bueno, rescatar la importancia de la creación de este observatorio en lo que se refiere a la comunicación popular, a la participación democrática, ¿no? Bueno, también resaltar que de las mesas de diálogo en las que se debatió también se resalta la necesidad de que el público también se sume a algunos reclamos del ámbito del audiovisual que, bueno, tienen que ver siempre con el derecho a la comunicación, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, que siempre el público tiene que defender, que pedir para sí, ¿no? Que haya pluralidad de voces y pueda elegir de qué medio informarse, perdón. Vamos a ir a otro informe que tiene que ver con la situación actual de la Terre, ¿no? Si recuerdan, venimos siguiendo hace bastante tiempo en la lucha que se ha dado en esta cooperativa recuperada por los trabajadores, así que vamos a ver la situación actual que están viviendo en la fábrica recuperada. Hola, buen día, soy Nelly de la Terre. Bueno, quería informar sobre el proceso el cual estamos atravesando, está atravesando la cooperativa. Se presentó el recurso directo el martes pasado y bueno, estamos esperando la decisión de la Cámara. Se presentaron todo lo que todas las inversiones, las carpetas y eso, estamos esperando ahora que pasen 15 días o hasta que la Cámara decida. Y por el momento seguimos trabajando como de costumbre con los 3 turnos ahora y seguiremos, no sé, hasta que se termine la elaboración de espinaca, que sería para fines de noviembre, parte de diciembre. Y nada, seguimos acá esperando y fuertes. Cooperativa de Trabajo La Terre es una empresa recuperada por sus trabajadores, líder en el deshidratado de verduras, especializándose en ajo, acelga, zanahoria y espinaca. Por su trabajo, se encuentra dentro de los mayores estándares de calidad de producto. Pero pensar en La Terre no es solo pensar en la calidad de verduras disecadas, sino también en apostar a una economía social, solidaria y autogestiva, donde la fuerza de trabajo es tan importante como la calidad del producto. Cooperativa de Trabajo La Terre, responsabilidad y calidad, con la fuerza de sus trabajadores. Bueno, allí veíamos entonces a Nelly Mamaní comentándonos sobre la situación actual que se está dando en la fábrica, ¿no? Bueno, actualizar un poco la información. Los trabajadores siguen efectuando su trabajo en la fábrica, siguen cumpliendo con las entregas a los proveedores y en este momento se encuentran en espera, ¿no?, de una resolución por parte de la justicia respecto de la posesión del inmueble en el que está funcionando la cooperativa La Terre. Así que bueno, fuerza a los compañeros de la cooperativa, que son todos trabajadores que quieren defender su puesto de trabajo y todo el trabajo que han realizado durante todos estos años y que han hecho crecer esta cooperativa. Así que bueno, les mandamos un saludo y nuestro apoyo en la lucha para que sigan adelante. Bueno, ya estamos llegando entonces al final de este resumen Giramundo. Los queremos invitar a que este sábado a las 22:30 horas estamos haciendo un ciclo de películas de directores. En este caso vamos a ver 2 películas de Santiago Mitre, El Estudiante y La Cordillera. Así que bueno, los invitamos a disfrutar
Y bueno, les recordamos también que en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Giramundo TV Comunitaria, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Así que bueno, un saludo, que tengan un excelente fin de semana y nos encontramos la próxima semana con otro resumen Giramundo. Iba a decir otra edición, pero me trabé.